Síntoma especial que podría ayudarnos a identificar la variante Ómicron. En una reciente investigación, los científicos habrían identificado que uno de los síntomas que se presenta en la variante Ómicron es un síntoma que puede ayudarnos a hacer un diagnóstico sobre esta variante. ¿Cuál es este síntoma? En este video vamos a hablar sobre ello y lo más importante, vamos a dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Bacona Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre qué síntoma sería más característico de la infección por la variante Ómicron de COVID-19 y lo más importante, cuál sería su significado. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante tomar en cuenta que la variante Ómicron, ya casi a un mes de haber sido nombrada como tal, como variante de preocupación, el mundo sigue a la expectativa de evaluar cuál será su evolución. Lo que está claro es que el número de contagios se ha multiplicado y sobre todo investigaciones revelan que los números de contagios se duplican entre 1.5 a cada 3 días. Se ha identificado también que los síntomas principales asociados a la variante Ómicron, sobre todo por expertos de Sudáfrica y confirmado por investigadores y médicos de Reino Unido, serían la fatiga, la cual puede ser moderada o severa, el dolor muscular, el dolor de garganta, la temperatura ligeramente elevada, no llegando muchas veces a fiebre, y sobre todo lo que significa estornudos y secreción nasal, en algunos casos. Igualmente, dolor de cabeza. Sin embargo, los investigadores habrían identificado un síntoma particular asociado a la variante Ómicron. En una publicación dada este 16 de diciembre, los investigadores habrían mencionado síntomas de COVID-19 que podría significar que uno tiene la variante Ómicron. Los datos sugieren que las personas infectadas con la variante Ómicron tienen un síntoma importante. En base a ello, es muy importante que la investigación se basó en el estudio SOI-COVID, que es un estudio de información basada en Reino Unido a través de la tecnología móvil, y sobre todo se evaluaría cuál sería este síntoma importante asociado. Los investigadores dirían que la picazón de garganta sería uno de los síntomas más importantes en la variante Ómicron. Varias personas infectadas con la variante Ómicron del coronavirus tienen como síntoma común la picazón de garganta. Es muy importante que esta manifestación se difiere a lo que es el dolor de garganta. Las personas manifiestan que a nivel de la garganta hay un tipo de picazón o molestia que no llega muchas veces a ser un dolor de garganta, lo que sí se describió con la variante Delta, en donde el dolor de garganta y la tos eran una manifestación bastante frecuente. En la variante Ómicron solo existe una molestia, no llegando al dolor, es un tipo, como bien refieren los pacientes, tipo picazón de garganta. En base a ello, el estudio SOI-COVID analizó los miles de casos de COVID-19 e informó que esta molestia a nivel de la garganta era uno de los principales síntomas para quienes se infectaron de COVID-19 en el momento en que la variante Ómicron empezó a circular. Una nueva investigación sugiere que la variante Ómicron causa síntomas menos graves para quienes están infectados, especialmente en comparación con las primeras variantes del coronavirus. Es importante mencionar que la picazón de garganta entonces sería el síntoma que estaría diferenciando con mayor posibilidad a la variante Ómicron. Y eso es un dato importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Hemos entendido que los informes iniciales en Sudáfrica, sobre todo con los de la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, se habría mencionado que los síntomas más comunes reportados en Sudáfrica eran el malestar general, el dolor de cabeza, la fatiga y un ligero aumento de temperatura. Sin embargo, es muy importante que la garganta irritada sería una sintomatología que pacientes en Reino Unido han registrado. La variante Ómicron sigue avanzando a nivel mundial. Hoy en día ya se reconoce la variante casi en más de 90 países y lo más importante es que todavía los estudios con respecto a cuál será el rol de la vacunación se siguen dando. Entendemos que ya vacunas que han estudiado su rol frente a Ómicron sería la vacuna
Pfizer, AstraZeneca, la vacuna Sinovac y actualmente en una reciente publicación Moderna. Las 4 vacunas a las dosis completa, es decir, 2 dosis, no neutralizan a la variante Ómicron. Es por ello que se está optando la dosis de refuerzo. Sin embargo, también habría una nueva investigación que revelaría que la dosis de refuerzo no tendría un gran desenlace en tratar de evitar el avance de Ómicron, como así lo reveló un estudio publicado este 15 de diciembre de 2021. Conocer la sintomatología de la variante Ómicron nos va a permitir tomar en cuenta que si tenemos frente a un país que ya declaró la presencia de Ómicron en su territorio y a ello nosotros sumamos un malestar general asociado con una irritación o picazón de garganta y sobre todo con fatiga extrema, ello podría indicar de que uno se infectó con la variante Ómicron. La picazón de garganta, que no llega a ser tanto como un dolor de garganta, es uno de los síntomas más importantes que está reportándose hoy en día con la variante Ómicron. Pérdida del olfato y pérdida del gusto no han sido reportados. La fatiga es el otro síntoma también importante registrado. Es decir, persona con picazón de garganta, persona con fatiga y que se encuentre en un país donde Ómicron ha sido declarada, es muy probable que se trate de la variante Ómicron. Ello va a ayudar a que nosotros podamos tener un diagnóstico, sobre todo más precoz, para tratar de hacer un manejo oportuno. Recordemos que en esta fase de la ola Ómicron, lo primero que se caracteriza es el incremento de los casos. Lo que se va a ver es que algunos casos van a requerir hospitalización y vamos a encontrarnos en una segunda fase que va a ser saturación de los servicios de salud. Cuando sucede ello, lamentablemente, muchos pacientes no van a acceder a un servicio de salud y vamos a visualizar el incremento de la mortalidad. Esta situación es muy importante, sobre todo el conocer cuáles son los síntomas característicos de la variante Ómicron. El síntoma más común registrado en los pacientes con COVID-19 variante Ómicron, picazón de garganta. Debemos nosotros tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación en donde evaluarían cuál sería el síntoma más frecuente reportado en los pacientes infectados con la variante Ómicron. La picazón de garganta ha sido el síntoma más frecuente reportado. Es importante que esta molestia no llegue a ser un dolor de garganta, como sí se vio en la variante Delta. De esta manera, la variante Ómicron tendría una característica especial. Sobre todo ello asociado con la fatiga, y en un país donde se ha declarado la variante Ómicron, es muy probable que el diagnóstico a tener en cuenta es de COVID-19 variante Ómicron. Conocer esta información nos va a permitir actuar de manera más oportuna y sobre todo evitar que las personas se compliquen. Recordemos que COVID-19, independiente que sea la variante Ómicron, puede llevar a una complicación del paciente y no debemos bajar la guardia. Las mejores medidas para poder protegernos del avance de esta nueva variante es mantener los protocolos de distanciamiento social, uso de doble mascarilla y protector ocular. De esta manera vamos a evitar que el virus ingrese a nuestros organismos. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada.
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.